Una camarera le dice a un multimillonario: «Hola, señor. Mi madre tiene un anillo igual al suyo». Pero lo que sucedió después le sorprenderá. ¿Qué pasaría si una simple conversación en un pequeño restaurante desvelara un secreto que cambiara todo lo que creías saber sobre la familia? ¿Y si un anillo, solo un anillo, se convirtiera en la clave para sanar viejas heridas y desenterrar verdades enterradas? Esta es una historia sobre la pérdida, el amor y los lazos que nos unen, incluso cuando aún no lo sabemos. James Thornton estaba sentado en la mesa de la esquina de Rosie's Diner, el típico lugar donde el café era fuerte, el suelo pegajoso, y los clientes estaban demasiado cansados para preocuparse por el hombre del abrigo a medida. A sus 52 años, era un multimillonario cuyo nombre adornaba las salas de los hospitales y los pasillos universitarios, pero esa noche solo era un hombre con una taza de café frío en la mano, intentando escapar de los fantasmas de su pasado. Su esposa Claire llevaba 3 años fallecida. Un accidente de coche le robó la risa y lo dejó con una casa demasiado grande y el corazón demasiado roto. Desde entonces, había cambiado las salas de juntas por carreteras secundarias, buscando consuelo en lugares donde su riqueza no significaba nada, donde las historias de la gente eran crudas y reales. El Rosie's Diner era uno de esos lugares. Escondido en una carretera solitaria al norte del estado de Nueva York, era un refugio para camioneros, vagabundos y lugareños que se conocían los secretos, pero nunca los decían en voz alta. A James le gustaba el lugar. Las tazas desportilladas, el papel pintado descolorido, la forma en que el mundo parecía ralentizarse. No venía por la comida. Venía por los fugaces momentos de conexión, los retazos de la vida de los demás que le recordaban que no era el único que soportaba el dolor. Al otro lado del restaurante, Emily Harper limpiaba un mostrador, con el delantal manchado de grasa y los ojos marrones cargados de cansancio. A sus 28 años era madre soltera y veterana. Sus días en el ejército habían quedado atrás, reemplazados por turnos interminables y un niño pequeño que la llamaba mamá, con una sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Su vida era un juego de malabarismos, facturas que se acumulaban, un techo con goteras en el apartamento y un corazón que aún dolía por la madre que había perdido por adicción años atrás. Emily no hablaba mucho de Mary, pero llevaba el recuerdo de su madre en un pequeño anillo de plata que llevaba colgado del cuello. Un anillo grabado con un delicado dibujo de hiedra, una reliquia de una vida que se le había escapado entre los dedos. James la notó antes de que le hablara. No por su atractivo. Era sencilla de una forma que resultaba hermosa por su honestidad, sino por su forma de moverse, como alguien que había aprendido a seguir adelante sin importar el peso. Cuando se acercó a su mesa para rellenarle el café, su voz era suave pero firme. «Hola, señor, mi madre tiene un anillo igual al suyo», dijo, señalando con la cabeza el anillo de plata que llevaba en la mano derecha. Las palabras fueron casuales, pero impactaron a James como un tren de carga. Se quedó paralizado, apretando con fuerza la taza. El anillo era de Claire, idéntico, al que le había regalado cuando eran jóvenes e imprudentes, antes de que la riqueza y la tragedia transformaran sus vidas. Era una sencilla alianza, grabada con hiedra, símbolo del amor que se habían prometido que lo superaría todo. «¿Qué dijiste?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Emily dudó, percibiendo el cambio en su actitud. «Tu anillo», dijo, tocando la cadena de su cuello donde colgaba el suyo. «Es igual al de mi madre, lo usaba siempre. Decía que era de alguien especial». El corazón de James latía con fuerza. No podía ser coincidencia. Ni el anillo, ni el estampado de hiedra, ni la forma en que sus palabras despertaron un recuerdo que había enterrado profundamente. «Tu madre», dijo con cautela. «¿Cómo se llamaba?» «Mary», respondió Emily con voz más suave. «Mary Harper». El nombre era como un puñal en su pecho. Mary Harper, la amiga de la infancia de Claire, la que había estado ahí durante su adolescencia.
la que se había alejado cuando la adicción se apoderó de él. James no había pensado en ella en décadas, pero ahora su nombre era un hilo conductor que lo arrastraba a un pasado que había intentado olvidar. James no durmió esa noche. De vuelta en su habitación de hotel, se sentó en el borde de la cama, con el anillo de Claire pesado en el dedo. Mary Harper. El nombre resonó en su mente, trayendo recuerdos de una época en la que la vida era más sencilla, cuando él y Claire eran solo dos niños enamorados, y Mary era la amiga con la que compartían sus risas y sus secretos. Todos habían crecido en el mismo pueblito, un lugar donde todos se conocían, donde las promesas parecían eternas. Mary había sido vibrante en su momento, con una risa que podía iluminar una habitación y un corazón que amaba con fiereza. Pero la vida había sido cruel con ella. Pobreza, malas decisiones y una lucha contra la adicción que destrozó a su familia. James recordó la última vez que vio a Mary, en su boda con Claire. Estaba sobria entonces, o eso dijo, con una sonrisa forzada pero genuina, al abrazar a Claire y ponerle una cajita en las manos. Dentro estaba el anillo gemelo de Claire, otra alianza de plata con el mismo estampado de hiedra, un regalo que simbolizaba su vínculo inquebrantable. «Para que siempre me tengas contigo», había dicho Mary. Claire lo había usado todos los días hasta el accidente, pero la vida de Mary se desmoronó después de eso. Claire había intentado ayudarla, con dinero, rehabilitación, llamadas interminables, pero la adicción era una bestia que no la abandonaba. Mary desapareció, y Claire nunca dejó de culparse por no haber hecho más. Cuando Claire murió, James enterró esa culpa junto con ella, encerrando el dolor de su pasado fracturado. Ahora, las palabras de Emily lo habían desgarrado todo de Mina de Santos nuevo. La noche siguiente, James regresó al restaurante. No sabía por qué, no exactamente. Solo que necesitaba volver a ver a Emily, comprender la conexión que parecía demasiado precisa para ser casual. El restaurante estaba más concurrido esa noche. El murmullo de las conversaciones llenaba el aire, pero Emily estaba allí, moviéndose entre las mesas con la misma gracia serena. Al verlo, le dedicó una leve sonrisa, pero había una pregunta en sus ojos. ¿De nuevo?, preguntó ella, colocando una taza de café fresco frente a él. No pude evitarlo, dijo James intentando mantener un tono ligero. Ese anillo que mencionaste no me ha quitado de la cabeza. La mano de Emily se dirigió a la cadena que llevaba alrededor del cuello, rozando con los dedos el anillo oculto bajo su camisa. «Es todo lo que me queda de ella», dijo en voz baja. «No era perfecta, pero era mi madre». James asintió con un nudo en la garganta. «Háblame de ella». Emily dudó, y luego se sentó frente a él durante un raro momento de calma en su turno. Le contó sobre Mary, cómo había sido cantante, con una voz que podía silenciar cualquier habitación, cómo había luchado por mantenerse limpia por el bien de Emily, pero siempre recaía en la botella o algo peor, como Emily, a los 16 años, había llegado a casa y había encontrado a su madre desaparecida, el apartamento vacío salvo por el anillo y una nota que decía: «Lo siento, Em, guarda esto». Emily había estado sola desde entonces, abriéndose paso por la vida, alistándose en el ejército para escapar, solo para regresar al mismo pueblito con una hija y sueños que cada día parecían más inalcanzables. James escuchaba, con el corazón dolido con cada palabra. Veía a Claire en la resiliencia de Emily, en cómo hablaba del amor y de la pérdida con igual peso. Pero había algo más, una persistente sospecha que no podía quitarse de encima. El anillo no era solo un recuerdo, era una pista. Una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Durante la semana siguiente, James se convirtió en un cliente habitual de Rosie's. Se sentaba en la misma mesa, pedía el mismo café y hablaba con Emily siempre que su turno se lo permitía. Sus conversaciones se profundizaron, entrelazando historias de pérdida y supervivencia.
James compartió fragmentos de su vida con Claire. Cómo habían amasado una fortuna juntos, pero nunca habían superado la sombra de su muerte. Cómo lo había dejado todo, menos su dolor. Emily, a su vez, habló de su hija, Lily, una niña de 3 años con los ojos de su abuela y del peso de criarla sola. Pero el anillo era el hilo que los unía. James no podía soltarlo. Empezó a reconstruir la cronología en su mente. La desaparición de Mary. La culpa de Claire. Los años que habían pasado en silencio. Una noche, después de que el restaurante se vaciara, le hizo a Emily la pregunta que lo quemaba desde aquella primera noche. «Emily», dijo con voz firme, pero con un tono de urgencia. «¿Cuándo nació tu madre?» Ella frunció el ceño, sorprendida. «1968. ¿Por qué?» A James se le encogió el corazón. Mary era un año mayor que Claire, pero las cuentas no cuadraban. Emily tenía 28 años, nacida en 1997. Claire y James se habían casado en 1995, y Claire nunca había mencionado tener hijos. Pero Mary ya estaba presente en aquel entonces, entrando y saliendo de sus vidas. Un recuerdo le vino a la mente. Claire, llorando tras una llamada nocturna de Mary diciendo que le había fallado, pero negándose a explicar por qué. «Emily», dijo James con la voz apenas por encima de un susurro, «¿tu madre te habló alguna vez de mi esposa? ¿Claire Thornton?» Emily abrió mucho los ojos. «¿Claire?» «Sí, a veces la mencionaba. Decía que eran mejores amigas de pequeñas, como hermanas. Mamá siempre se ponía triste cuando hablaba de ella, como si la hubiera decepcionado». A James le temblaban las manos. Sacó su teléfono y le mostró a Emily una foto de Claire, joven y sonriente, con el anillo brillando en su dedo. Emily se quedó sin aliento. «Es ella», susurró. «Esa es la Claire de la que hablaba mi mamá». Las piezas empezaban a encajar, pero aún no encajaban. James necesitaba respuestas y sabía dónde encontrarlas. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que ya había trabajado para él, y le dio todo lo que tenía: el nombre de Mary, el año de nacimiento de Emily, el anillo. En cuestión de días, el investigador regresó con un expediente que lo cambió todo. Mary Harper había dado a luz a Emily en 1997, pero el padre que figuraba en el certificado de nacimiento era un nombre que James no reconoció. Un vagabundo, que había pasado brevemente por la vida de Mary. Pero había más. Una carta, guardada en los registros del condado, escrita por Mary a Claire en 1996. Era breve, pero devastadora. «Estoy embarazada, Claire. Es suyo. No puedo decírselo. Ahora está casado contigo. Lo siento». James leyó la carta una y otra vez con el mundo destrozado. Claire lo sabía. Sabía que Mary estaba embarazada, sabía que el niño era suyo, y se lo había ocultado. ¿Por qué? ¿Para protegerlo? ¿Para proteger su matrimonio? ¿O porque Mary le había rogado que guardara el secreto? La verdad era una herida, aguda y profunda, pero también una revelación. Emily era su hija. James no fue al restaurante al día siguiente. No podía enfrentarse a Emily, todavía no. No con la verdad quemándole el pecho. Pasó horas dando vueltas por la habitación del hotel, con la carta arrugada en la mano. Estaba furioso, con Claire por guardar el secreto, con Mary por huir, consigo mismo por no ver las señales. Pero más que eso, estaba aterrorizado. Emily no lo sabía. Había crecido sin padre, sin familia, por decisiones que él ni siquiera sabía que había tomado. Cuando por fin regresó a Rosie's, ya era tarde, y el restaurante estaba casi vacío. Emily estaba limpiando las mesas, con movimientos más lentos de lo habitual, como si cargara con el peso de la preocupación. Al verlo, se le iluminó el rostro, pero luego titubeó. «¿Estás bien?», preguntó. James respiró hondo. «Emily, tenemos que hablar».
Se sentaron en su reservado, con el anillo en su dedo, y el que llevaba alrededor del cuello de ella, brillando bajo las luces fluorescentes. Le contó todo. La carta de Mary, el secreto de Claire, la verdad sobre su padre. Emily escuchó, pálida, con las manos aferradas al borde de la mesa. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme. ¿Estás diciendo que eres mi padre?, preguntó, con la palabra extraña en su lengua. James asintió con los ojos húmedos. No lo sabía, Emily. Te juro que no lo sabía. Por un instante, reinó un silencio denso y crudo. Entonces Emily se levantó, con la silla raspando contra el suelo, y salió por la puerta trasera. James no la siguió. Sabía que ella necesitaba espacio, igual que él. Pero la verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Pasaron los días, luego las semanas. Emily no dejó su trabajo, pero evitaba el puesto de James, con una sonrisa forzada y pocas palabras. James seguía viniendo, no para presionarla, sino porque no podía mantenerse alejado. Ya había perdido demasiado, y ahora que la había encontrado, no la soltaría, a menos que ella se lo pidiera. Una noche, mientras la primera nevada de la temporada cubría las ventanas del restaurante, Emily se acercó a su mesa. No se sentó, pero le ofreció la cadena con el anillo de su madre. «He estado pensando», dijo, «en mamá, en Claire, en ti. Estoy enfadada, muy enfadada por todo esto, pero ya no quiero estarlo más». James levantó la vista, con la esperanza ardiendo en su pecho. «¿Qué quieres, Emily?» «Quiero conocerte», dijo simplemente. No al multimillonario, no al hombre del abrigo elegante. Solo a ti. Y quiero que conozcas a Lily. Se merece un abuelo. No era perdón. Todavía no, pero era un comienzo. Durante los meses siguientes, James y Emily reconstruyeron lo que se había roto antes de que pudiera siquiera empezar. Conoció a Lily, un torbellino de rizos y risas, y vio a Claire en su sonrisa, a Mary en sus ojos. Ayudó a Emily con sus facturas, no como caridad, sino como un padre, y ella se dejó llevar, derribando poco a poco sus muros. Hablaron de Mary, de Claire, de los errores y del amor que los había formado a todos. James fundó un centro comunitario en nombre de Mary, un lugar donde las personas que luchan contra las adicciones pueden encontrar apoyo, en honor a la mujer que le dio una hija que nunca supo que tenía. Emily empezó a tomar clases nocturnas, soñando con un futuro más allá del restaurante, y James estaba allí, animándola. Un año después, James se sentó en el Rosie's Diner, pero esta vez no estaba solo. Emily estaba frente a él, con Lily en su regazo, coloreando una casa con un gran árbol en la entrada. Los anillos, el suyo y el de Emily, aún brillaban, símbolos de un pasado que había dolido pero también sanado. El restaurante era el mismo, pero eran diferentes, unidos por una verdad que casi los destruyó, pero que en cambio les dio una familia. Mientras Lily reía y Emily sonreía, James sintió algo que no había sentido en años: paz. La riqueza que había perseguido, el dolor que había cargado, los secretos que lo habían definido. Todo formaba parte de él, pero no lo era todo. La verdadera riqueza estaba allí, en la risa de una niña pequeña, en la fuerza de una hija que había encontrado, en el coraje para empezar de nuevo. Y mientras la gramola tocaba una melodía suave, James supo que esto era lo que Claire hubiera querido, no una vida de arrepentimiento, sino una de redención, de amor reconstruido, una conversación en la cena a la vez.